Amén. Gloria a Dios. Buenos días. Buenos días a todos los que están aquí, a todos los que están allí en casa. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, gracias. Estamos con un corazón lleno de agradecimiento, Padre. Tu palabra dice que seamos agradecidos, Señor. Y gracias porque tenemos un corazón lleno, Padre, de agradecimiento por lo que tenemos, Padre, por esta vida del Hijo que nos ha sido dada, Padre. Gracias, Señor, porque juntamente con el Hijo nos diste todas las cosas, Señor. Y somos herederos, Padre, de tu vida, de esa vida que nunca va a morir, Señor soberano. Gracias porque tenemos la vida del Hijo y el que tiene al Hijo tiene la vida, Padre. Y es una vida eterna, Señor. Es una vida que hemos recibido estando aquí, Señor, en esta tierra, Padre, y hemos recibido esa vida que nunca va a morir, Señor soberano. Por eso es una vida eterna y la hemos recibido, Señor, por la fe, Señor, en aquel que es la vida, Señor. Gracias porque Él es la vida y la resurrección. Y Señor, gracias porque tú mismo has dicho que todo aquel que en Él cree ya tiene esa vida eterna, Padre. Y gracias porque tú mismo nos diste la fe para recibir esa fe, para recibir esa vida, Padre. Y gracias, Señor, porque cada vez entendemos más acerca de la vida que nos has dado, Padre. Una vida que debe crecer, Señor, y fructificar. Y te damos gracias por el entendimiento, Señor. Hoy disponemos nuestro corazón para recibir tu palabra, no como palabra de hombre, sino como palabra de Dios, como lo que es en verdad. Y gracias porque entiendo, Señor, que cuando recibo la palabra como palabra de Dios, esa palabra actúa en mi vida, Señor. Y gracias porque esa palabra es una palabra que actúa las 24 horas del día, todos los días, Señor. Tu palabra está actuando, tu palabra está produciendo en mí lo que debe producir. Tu palabra sale para producir mucho fruto, no vuelve vacía mi vida, Padre, sale para cumplir el propósito para lo cual tú le envías a mi vida, Padre. Gracias, Señor, porque la palabra es Cristo. Señor, gracias por el entendimiento. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Yo titulé la enseñanza de hoy, la titulé La vida del Hijo, ¿para qué me fue dada? Y una buena pregunta, ¿no? Porque muchos están conformes y hay conformidad, porque de cierta manera saben que cuando han recibido la vida del Hijo, pues ya tienen la vida eterna y tienen salvación, pero no se hacen la pregunta, ¿para qué me fue dada esa vida? Porque esa vida me fue dada no solamente para que no vaya al infierno, no me pierda, amén. Pero muchas veces la iglesia se conforma con decir, no, yo ya soy salvo, no, yo ya soy salvo, yo ya soy hijo de Dios, y pensamos que el asunto termina ahí. Pero resulta que ese es el inicio, diga, ese es el inicio. Ese es solamente el inicio de lo que es la vida que el Padre nos ha dado. Ese es el inicio. Pero eso tiene una plenitud. Tiene una plenitud. Y había un misterio que había estado oculto antes de Cristo. Y es que esto es importante repetirlo. La repetición es muy importante porque la repetición abre el entendimiento y viene más luz. Y había un misterio, en el antiguo pacto había un misterio que estaba oculto, que no se había revelado. Y el apóstol Pablo dice en Colosenses 25, de ella fui hecho ministro. Él está hablando que fue hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Pablo dice, fui hecho ministro
para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y el versículo 26 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades. Había un misterio que había estado oculto antes de Cristo. Todo antes de que Cristo se manifestara, es más, fuera glorificado, había algo, había un misterio que había estado oculto. Esto es tan importante. Dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ponga ahí su nombre. Diga, se me ha manifestado un misterio. Se me ha manifestado un misterio. Esto es, dice, a sus santos. ¿Cuáles son los santos? Nosotros, los que tenemos la vida. Porque cuando Él nos dio la vida, nos impartió su justicia y su santidad. Nos impartió un carácter justo y santo. Digan amén, aleluya, aleluya. Cuando Él nos dio la vida, nos impartió un carácter justo y santo. Por eso dicen a los santos. Aunque somos santos, apartados para Él, pero estamos en un proceso de santificación. Y el versículo 27 dice, a ellos, o sea, a nosotros, diga a nosotros, Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Así que, ¿cuál era el misterio? Di Cristo en mí. Cristo en mí era el misterio. Esto era el misterio en el antiguo pacto. Cristo no habitaba en ningún cuerpo como el que tenemos nosotros. No habitaba. Estaba con ellos, sobre ellos, pero no en ellos. Y ahora el misterio es Cristo en nosotros. Así que eso tiene que ver con la vida del Hijo en mí. Por eso la vida del Hijo en mí, ¿para qué me fue dada? O sea, ¿para qué me fue dado Cristo en mí? ¿Para qué me fue dado? Es una buena pregunta, porque esto tiene que ver con lo que estamos declarando. Un 2025, un año de fructificación. Me gustó cuando Martica dijo, digan yo soy una rama, pero no cualquier rama. Yo soy una rama verde. Yo soy una rama que todo el año fructifica, que todo el año está verde. Soy una rama del árbol de vida. ¿Quién es el árbol de vida? Él. Cristo es el árbol de vida. Entonces, se me fue dada una vida. ¿Y para qué me fue dada esa vida? Cuando se me dio la vida, ese es el origen, iglesia. Hay un origen, pero hay una plenitud de esa vida. Amén. Hay una plenitud. Por eso Él dijo Cristo en nosotros. Entonces, ese Cristo en nosotros es la vida de Cristo en mí. Porque dijo Cristo en vosotros era el misterio. Cristo en mí. Y de esto es lo que nosotros tenemos que apercibirnos cada día más. Y cada día tomar más conciencia de lo que me habita. El Cristo que me habita. La vida que me habita. Que mi cuerpo es templo, casa de un Cristo que es la vida. Y que cualquier persona que no tenga al Hijo no tiene la vida. Tiene vida biológica, tiene la vida que le impartieron su papá y su mamá. Tiene esa vida, porque siempre será un óvulo y un espermatozoide. Así parezcan dos hombres y así parezcan dos mujeres, pero la vida se gesta con un óvulo y un espermatozoide. Y el espermatozoide es la semilla y el óvulo es la tierra. Amén. El esperma del varón es la semilla. Amén, que cae en buena tierra, el óvulo de una mujer. Amén. Esa es la vida que tiene todo humano que está aquí. Todos los que caminan por la calle, se suben al Transmilenio, van en carros, tienen vida biológica. Pero no todos tienen la vida del Hijo. Amén, no todos. Solamente al que el Padre le dio esa vida. Y ese es el origen. Cuando el Padre nos dio esa vida, ese es el origen.
Pero esa vida tiene que alcanzar una plenitud. Y cuando la vida alcanza una plenitud, es cuando fructificamos. Hay fructificación al 100 por 1. Y esto es, si estamos declarando 2025 rama fructífera, yo soy rama fructífera, yo soy rama que fructifica. Entonces tenemos que entender el misterio que había estado oculto, que es Cristo en vosotros, que es Cristo en mí, Cristo en la vida, o sea, en la vida habitándonos. Hay algo que nos habita que no tiene todo el mundo. Y a medida que uno va creciendo en esa vida y uno va teniendo contacto con personas que están muertas, biológicamente no, están muertas espiritualmente, no biológicamente, eso es algo que uno casi lo palpa, casi que uno palpa la muerte espiritual en las personas. A medida que uno va creciendo en ese discernimiento de la vida de Cristo y tiene uno contacto con el mundo, uno casi que puede palpar la muerte espiritual en las personas. Y es algo que no es agradable, no es agradable. Pero el mundo está habitado por personas vivas y personas muertas, a la óptica de Dios. Entonces, ¿para qué me fue dada esta vida? ¿Para qué? ¿Para qué me fue dada esta vida? Vamos a Juan 15:8. Esto creo que es un buen comienzo porque estamos hablando de un año para fructificar, ramas fructíferas. Así que tenemos que comenzar desde el principio para entender qué es ser rama fructífera. Porque en la medida en que lo entendamos, pues vamos a fructificar. Así que Juan 15:8 dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Querida iglesia, este es un versículo que describe para qué me fue dada esta vida. Amén. ¿Para qué me fue dada esta vida? Amén. Esta vida me fue dada para que fructifique y ese fructificar glorifique al Padre. Amén. ¿Para qué me fue dada esa vida? Esa vida tiene un inicio, pero tiene una plenitud. Y esa vida me fue dada para que yo dé mucho fruto. No para que no fructifique. Porque no fructificar es como una vida vegetativa. ¿Han oído ustedes decir, esa persona está en un estado vegetativo? ¿Cuántos han oído hablar de eso? Y a veces la vida que nosotros hemos recibido es como si se quedara en un estado vegetativo, porque no fructifica, porque no produce fruto. Y cuando nosotros producimos el fruto que debemos producir, que vamos a ir entendiéndolo cada vez más, porque no lo podemos traer aquí en una sola enseñanza, pero nosotros fructificamos en el ser como el Hijo y en el hacer las obras del Padre. Y todo esto es la voluntad del Padre. Y de eso vamos a estar llenándonos mucho este año. Entonces, ¿para qué me fue dada la vida? La vida no me fue dada para que se quede como en un estado vegetativo, sino la vida me fue dada para que yo dé mucho fruto y ese fruto glorifique al Padre. Y de pronto usted diga, bueno, ¿pero qué es dar fruto? Bueno, vamos a ir aprendiendo durante todo el año y todo el tiempo qué es fructificar. Pero la palabra es muy clara: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Hay gente que quiere vida, pero ¿para qué la quiere? Es la pregunta. Hay gente que dice Dios, bueno, ya tienen la vida del Hijo, pero quieren vida, pero ¿para qué la quieres? ¿Para qué la quieres? Entonces tenemos que preguntarle a Dios, ¿para qué me diste esta vida? Y entonces Dios nos va a decir, para que lleves mucho fruto y glorifiques mi nombre. Y esto es ser el discípulo. Amén.
para esto es que nos fue dada la vida. Así que esto demanda movimiento de parte de nosotros. Esto demanda que nos movilicemos de una esquina a otra. Esto demanda un andar. Esto demanda movimiento. No que nos quedemos estáticos. Si ya soy salvo, y sálvese quien pueda. Pero yo ya soy salvo, pero yo ya soy hijo de Dios. Cuando Dios nos da la vida, y si nos dio su vida, y juntamente con esa vida, juntamente con ese hijo, nos dio todas las cosas, tiene que ver con fructificar, dar fruto y ser así sus discípulos. Fíjense que Juan 15, el versículo 16 dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Ese es el árbol que todo el año da fruto. El año que no lo afecta la sequía, el árbol que no lo afecta el invierno, el crudo invierno, porque dice que sus hojas no caen. Fíjate que es un árbol que todo el año está fructificando. Entonces dice: y vuestro fruto permanezca. Y me gusta mucho la parte B: para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. ¿Cuántos quieren que todo lo que pidan el Padre se los dé? Tremendo. Para que todo lo que pidáis al Padre, Él os lo dé. Pero esto tiene que ver con el discípulo, esto tiene que ver con fructificar. Y entre otras cosas nos dice el Señor: oye, qué pena contigo, pero tú no me elegiste a mí. Ninguno de los que estamos acá eligió al Señor. Ninguno un buen día, por bueno que haya sido, ay, tan bueno yo, ¿no? Dije: no, hoy es el día donde voy a elegir al Señor. Errado, porque Él dice: ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Es una elección, como el padre que decide tener un hijo. Humanamente, algunos dicen: yo soy un accidente de mi papá y de mi mamá. Y algunas mamás dicen: no, es que usted se me coló, me falló el método de planificación y apareció usted. Pero resulta que con Dios no es así. No le falló ningún método de planificación. No somos improvisados. Es que un día Él dijo: te voy a elegir para darte mi vida, te voy a hacer mi hijo, para que lleves mucho fruto y glorifiques mi nombre. Por eso es tan grave cuando no fructificamos, porque es que Él nos eligió para fructificar. Él nos eligió para que llevemos mucho fruto y glorifiquemos su nombre. Así que nadie puede decir acá: ay, yo elegí a Dios. Él nos eligió a nosotros. Diga: Él me eligió a mí y me hizo su hijo. Y nacimos, dice la palabra, que ya no por voluntad de varón, ya no por deseo de la carne, sino por voluntad de Él. Nacimos y se nos dio la vida. Así que la vida del hijo, ¿para qué me fue dada? ¿Para qué me fue dada? Con que usted salga de acá repitiendo eso, para que se le revele más. La vida del hijo nos fue dada para llevar mucho fruto y glorificar su nombre. Yo quiero que tú lo digas conmigo: la vida del hijo me fue dada para llevar mucho fruto y glorificar su nombre. Y salga de aquí aún más convencido que tú no elegiste a Dios, sino que Él te eligió a ti. Y te puso, y me puso, y nos puso, me puso. Él me puso para que yo vaya y lleve mucho fruto y sea así su discípula. Con que usted salga de acá, pueda que usted diga: se me olvidó toda la predicación, pero con que a usted no se le olvide esto, yo voy a quedar feliz.
Porque este pensamiento es un pensamiento que me debe embargar. Es un pensamiento que me debe llenar todo el tiempo. Es el pensamiento que renueva mi mente, que me transforma de gloria en gloria a la imagen del Hijo. Esto es algo que todos los días lo tengo que tener presente. ¿Para qué me fue dada la vida del Hijo? Para que fructifique y glorifique su nombre. Aleluya, Padre, gracias Señor. Hay otra versión que dice, para que lleve mucho fruto y el Padre sea glorificado. Mi Padre es glorificado cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Él nos eligió a nosotros y nos puso para que vayamos y llevemos fruto, para que todo lo que pidamos al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Amén. Así que este fructificar tiene que ver con crecimiento espiritual. ¿Cuántos alcanzaron una estatura en lo natural? ¿Cuántos cuando tuvieron un hijo dijeron, ay, yo quiero que mi hijo se quede así pequeñito? Ay, tan lindo, mi amor, quédate así bien chiquitico y entre más chiquitico mejor. ¿Qué expectativa tiene Ángela con su hijo? ¿Qué expectativa tienes, Ángela? Que crezca, pero que alcance una estatura en lo natural, pero que madure por dentro también, ¿cierto? Que tenga una mente madura, que crezca, que sea un hombre como un árbol. Qué maravilla pensar en nuestros hijos como árboles, ¿no? Esa es la expectativa que tiene un padre con su hijo, pero igual el padre con nosotros, igual el padre. Así que esto tiene que ver con crecimiento. Entonces, ¿qué nos dio el Padre? La vida del Hijo. ¿Qué dice la palabra? El que tiene al Hijo tiene la vida y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero hay algo bien importante y quiero fijarlo en usted. Lo he venido diciendo y se lo voy a volver a decir. Y de pronto me lo encuentro y le pregunto, a ver si ya lo fijó. Pero mire, la vida del Hijo llegó a mí, llegó a ti como semilla. Amén. Como semilla. Mire, Él es la ¿qué? La semilla. Todo lo que llegó a mi vida llegó como semilla. Cuando una mujer, el varón engendra, la mujer concibe. Cuando una mujer concibe un hijo, ¿no? No concibe un animal. No va a concebir un perro. Cuando una mujer concibe, ya tiene una vida en ella. El varón aportó una semilla. Así llegó Cristo a nosotros como semilla. Así llegó la vida del Hijo a nosotros como semilla. El amor llegó como semilla. La palabra dice que el amor de Cristo fue derramado en nuestros corazones, el amor del Padre. ¿Cómo llegó el amor a mi vida? Ahora, el amor del Padre como semilla. ¿Cómo llegó la fe a mi vida? Como semilla. Todo lo de Cristo llegó a mi vida como semilla. Ese fue el origen de todo. El día en que usted nació de nuevo, el día en que el Padre le impartió a usted la vida del Hijo, en esa semilla iba todo lo de Cristo. Tremendo. El amor, la fe, la benignidad, la paciencia, la mansedumbre, la templanza, todo iba en esa semilla, todo. Pero Cristo llega a mi vida como semilla, pero ha de crecer hasta llegar a ser ¿qué? El árbol. Fíjate que el hijo en el vientre de una mujer crece, debe crecer. Y si no crece, pues tenemos problemas si no crece. ¿Verdad? Y si esto es en lo natural y se nos hablan las cosas naturales y estamos viviendo todos los días las cosas naturales, qué fácil es decir, mi esposa está en embarazo, vamos a tener un hijo. Y cada mes le va creciendo su pancita y cada vez tiene más volumen esa barriguita, porque qué pena, pero los hombres no conciben.
así tengan cuerpo de mujer. No conciben. Un hombre engendra, es la semilla. Así pasa con Cristo, debe crecer hasta llegar a ser el árbol. Yo quiero escribir un discipulado que diga Cristo en mí, de semilla a árbol. Porque es un pensamiento que me embarga. Dilo conmigo, Cristo en mí, el misterio, de semilla a árbol. Y Cristo llega a crecer en mí hasta que llega a ser el árbol. Por eso el Salmo 1, entendamos el Salmo 1. Vamos al Salmo 1, miren lo que dice el Salmo 1, es tremendo. Y es entendiendo el Salmo 1, porque el Salmo 1 es Cristo. Amén. El Salmo 1 es Cristo. Miren lo que dice, Salmo 1, el justo y los pecadores. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Este es el justo, este es el que se le impartió la semilla del justo. Este es el justo, Jesucristo. ¿Quién es el justo? Él es el justo. Y cuando el Padre me da la vida, me imparte esa justicia. Me imparte la semilla del justo. Y dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de noche y de día. O sea, en la palabra medita de día y de noche. Esto no implica que usted diga, entonces, que es que no voy a trabajar por estar todo el día con la Biblia abierta. No. La vaquita come una vez y rumia todo el día. Entonces, tiene que ver con la palabra, pero el versículo 3 dice, será como árbol plantado. ¿Cómo? Como árbol, porque el árbol es Él. Pero por causa de Él en nosotros, por causa de ese Cristo en nosotros, pero ese Cristo que de semilla crece en mí hasta llegar a ser el árbol. Por eso Cristo en mí, de semilla a árbol. Entonces dice que ese hombre será como árbol plantado. ¿Cómo? No es el árbol, pero sí es como el árbol por causa de Él. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que es la palabra. Fíjate lo que dice, que da su fruto en su tiempo. ¿Qué da fruto? ¿La semilla o el árbol? El árbol. La semilla muere, porque esto implica un proceso de muerte, y crece y llega a ser ¿qué? El árbol. Y el árbol da fruto en su tiempo. En su tiempo. Por eso este es el tiempo de fructificación. Por eso el Señor ha dicho 20-25 ramas fructíferas, porque Cristo ha crecido en nosotros. Pero algunos están listos para dar un fruto al 30, otro al 60 y otros al 100. Pero fíjate que el árbol da fruto en su tiempo. Diga, este es el tiempo. Diga, este es el tiempo. Este es el tiempo que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Su hoja no cae. Es un árbol que todo el año está verde, sin importar nada. Todo el año está verde, su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Aleluya. ¿Cuánto les gusta y todo lo que hace prosperará? ¿A cuánto les gusta esto? ¿Cuántos dicen yo no quiero eso? ¿Cuántos dicen no, a mí no me importa eso? Mire, no hay nadie, porque hasta los malos quieren prosperar en su maldad. Y todo lo que hace prospera. Y créanme que cuando el Hijo en mí
ha crecido y llega a ser ese árbol, entramos en una plenitud de vida que no hay palabras para explicarlo. No hay ni palabras para explicar qué es que todo lo que hagamos prospere. Otra versión dice, todo lo que hace le sale bien. ¿Cuántos anhelan que todo lo que hagan le salga bien? Todo, en su trabajo, con sus jefes, en su emprendimiento, porque otra versión dice, consigue todo cuanto emprende. Diga gracias, Señor. Yo consigo todo cuanto emprendo. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo? Cuando el árbol comienza a dar fruto. Cuando Cristo ha crecido en mí, se ha formado en mí de semilla a árbol. Y esto es crecimiento. Y para esto fuimos creados. Para esto el Padre nos hizo sus hijos. El Padre planeó el futuro con nosotros. Mire, todo padre inteligente planea el futuro con sus hijos. Y si yo le pregunto a usted aquí, a los que tienen hijos, ¿tú has planeado con tu hijo? Muchos dirán, uy sí, pastora, mire, tengo una cuentica aquí y ya tengo tanta plática para la universidad. ¿Falso o verdadero? Ya está planeando la universidad de su hijo y su hijo tiene 2 años, pero ya está ahorrando en una cuenta para la universidad. Y si eso lo hacemos nosotros, ¿qué no habrá hecho el Padre por nosotros? ¿Para qué nos dio la vida el Padre? Para que fructifiquemos, para que llevemos mucho fruto y para que lo expresemos a Él, para que por medio de nosotros otros lo conozcan. Yo en este tiempo he tenido la oportunidad de hacer un trabajo secular que pues no pensé hacerlo, pero resulté metida en eso con Alirio, ¿no? Resultamos metidos en eso diciembre y ahorita enero. Y la verdad pues a mí me ha gustado, porque se trata de hacer comida, llevar a unas personas, y todas esas personas que están ahí pues no tienen a Cristo, pero yo digo, Señor, que vean el amor. Dios mío, algo tienen que ver diferente, la amabilidad, la bondad, el amor con lo que uno hace las cosas, porque yo manifiesto a Cristo, porque mi vida es para que yo manifieste a Cristo y ahí estoy glorificando al Padre. Quizás alguno diga, oiga, ¿qué tienen ellos? Ellos tienen algo, porque la gente lo ve, la gente lo ve y la gente va a ver que nosotros tenemos algo, y ese es Cristo en nosotros como árbol que fructifica, un amor que ha crecido, una fe que ha crecido, una semilla que creció. Vamos a Mateo. Así que Cristo en mí, de semilla a árbol. Ahora miren esto, Mateo el versículo 13. En Mateo el versículo 13 dice la palabra, parábola del sembrador. Es una parábola que todos la conocemos, pero leamos desde el versículo 18. Mire, aquí hay cuatro terrenos. 4. Lo característico de esos 4 es que todos oyeron la palabra de Dios. Todos oyeron la palabra de Dios. Mire, oíd pues vosotros la parábola de ¿qué? Del sembrador. La parábola del sembrador. ¿Qué siembra un sembrador? ¿Qué siembra un sembrador? Semilla. Un sembrador siembra semillas. Entonces dice, oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón.
¿Qué es lo que nosotros oímos? La palabra de Dios. Cuando yo oigo la palabra de Dios, esa palabra que es el Hijo, que es Cristo, es la semilla. Y esa palabra, el sembrador que es el Padre, la siembra en mi corazón. Diga, yo tengo un corazón espiritual. Yo tengo un corazón espiritual. Tenemos un corazón que es un músculo que bombea sangre en lo natural, pero tenemos un corazón espiritual. Entonces, cuando yo oigo la palabra, esa palabra viene como semilla y se implanta en mi corazón espiritual. Pero ¿qué pasa cuando yo no la entiendo? Que hay una acción diabólica. Aquí literal, la palabra está diciendo que viene el malo. ¿Quién es el malo? Y la arrebata. Satanás viene y la arrebata. Así que cuando usted sale de este lugar habiendo oído la palabra de Dios y usted no la entiende, viene el diablo y se la arrebata. Viene el diablo y la desarraiga de su corazón. Y esto yo creo que le pasa a muchos, a multitudes, porque de lo contrario, la iglesia, y no estoy hablando de esta iglesia, sino de la iglesia en todo el globo, yo creo que habría más fruto. Pero cuando no entendemos la palabra de Dios, cuando usted sale sin entenderle, cuando no procura entenderla, cuando Felipe el evangelista se le acercó al etíope que estaba leyendo la Biblia, Felipe le dijo, oye, ¿entiendes lo que lees? Y él le dijo, pero ¿cómo voy a entender si alguien no me explica? Y la palabra, cuando no la entendemos, es para que nosotros, alguien nos la explique. Y si no, no habría un ministerio maestro. Y si no, Dios no hubiera establecido maestros en la iglesia, pastores, evangelistas. Pero cuando nosotros no entendemos la palabra que llega a nosotros como semilla, viene el diablo y nos la roba. Y si el diablo te roba la semilla, te pregunto, ¿cuándo esa semilla va a llegar a ser árbol en ti? ¿Cuándo Cristo en ti va a ser de semilla a árbol? Nunca. Porque todo el tiempo estás viniendo a la iglesia religiosamente, te conformas con oír, sales, no te importa entender. Al otro domingo vuelves, otra vez. Traes tu Biblia, te sientas ahí, vuelves a escuchar la palabra, sales sin entender, otra vez el diablo te la roba y la pregunta es, ¿cuándo esa semilla va a crecer y va a llegar a ser árbol? Nunca. Y ahí puedes tener tu estancamiento en tu vida cristiana. Y hay cristianos dando vueltas 40 años en el desierto, porque esa palabra nunca la entienden, no procuran entenderla y el diablo viene y la roba. Así que hay una parte aquí diabólica. Al diablo no le interesa que tú entiendas la palabra. De hecho, que él es el que tiene cegado el entendimiento de los que están en tinieblas. Pero cuando la luz viene, el Padre abre nuestro entendimiento. Pida entendimiento de la palabra, dígale, Señor, abre los ojos de mi entendimiento, alumbra los ojos de mi entendimiento. Son oraciones que todos los días tenemos que estarlas haciendo. Mire, yo desde que nací en Cristo le he dicho, Señor, abre, ilumina los ojos de mi entendimiento cada vez más, para que yo entienda tu palabra, para que Cristo se me revele, para que ese Cristo en mí se me revele. Así que si el diablo roba la semilla que fue sembrada en tu corazón, nunca vas a fructificar. Nunca Cristo va a alcanzar la estatura del árbol en ti. Así que esto es bueno que lo meditemos. Así que el diablo viene y arrebata lo que fue sembrado, se arrebata la semilla. Este es el que fue sembrado junto al camino. Ahora el versículo 20 del capítulo 13 de Mateo dice, el que fue sembrado en pedregales. Hay otro que es sembrado, hay otra semilla, el sembrador sale y hay una semilla que cae en pedregales.
Es el que oye la palabra. Fíjate que este también oye la palabra. El primero también la oyó. El primero fue una semilla junto al camino. ¿Qué pasa con la semilla junto al camino? Pues el camino es duro, porque un camino por donde está transitando todo el tiempo personas es un camino duro. Eso es un corazón duro. Ese es el número uno. El diablo viene y roba. El número dos es la semilla que cae en pedregales. Y dice la palabra, donde hay mucha piedra. Es el que oye la palabra y mire, al momento la recibe con gozo. Y a uno le pasa eso, uno termina de dar la palabra y llegan, se le acercan a uno personas con un gozo. Uy, pastora, qué palabra tan tremenda. Uy, no, qué gozo, qué alegría, pero es momentáneo. Dice que al momento, es solo un momento, la reciben como con gozo. Hay una manifestación de gozo, la reciben con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Es una semilla que logra crecer algo, como cuando la planta está saliendo, pero llega un momento cuando la semilla brota y la plantica está saliendo, una mano la puede arrancar. Lo que pudo haber llegado a ser un árbol en un terreno, en una tierra, llega un momento cuando esa semilla sale, una acción humana la puede arrancar. ¿Y han visto la raicita? Apenas estaba brotando y sale con una raíz, obviamente no tiene profundidad, es de corta duración, no tiene raíz, es de corta duración. ¿Y qué provoca esto? Dice, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y así hay mucho hijo de Dios. Entonces, reciben la palabra, al momento la reciben con gozo, esa palabra logra brotar un poco, pero es una palabra que no tiene raíz, su raíz es corta, es de corta duración la palabra, de corta duración. La escuchan. Quizás la recuerden hoy y hoy están todo el día con gozo. Hoy tienen gozo, mañana tienen menos gozo, el martes tienen menos gozo, el miércoles, el jueves, el viernes hay menos gozo porque es momentánea, porque no logra echar raíz. El árbol echa raíz, pero esta es una palabra que no logra echar raíz. ¿Por qué causa? Porque mire, viene la aflicción. Ahora, hay algo interesante con respecto a la aflicción. ¿Qué dijo Jesús de la aflicción? En el mundo tendréis aflicción. Así que la aflicción va a estar ahí presente. Nadie puede decir, no, esto es pare de sufrir. No, de pronto usted comienza a sufrir más cuando llegamos al Señor. Y esa aflicción cumple un propósito, y es que la palabra en ti sea momentánea, que la aflicción sea mayor. Iglesia, póngale cuidado a la aflicción. La aflicción no puede ser mayor que la palabra, porque es que la aflicción desarraiga la palabra. La aflicción hace que la palabra no crezca, no sea de corta duración. Yo no sé, pero la palabra en nosotros no puede ser de corta duración. No puede ser que estemos recibiendo una palabra momentánea, al momento la recibimos con gozo y viene la aflicción, desarraigó la palabra, o viene la persecución por causa de la palabra, desarraiga esa palabra, y Cristo en mí nunca va a ser de semilla a árbol. No hay fruto, no hay fruto. Y si estamos hablando de un 20-25 años de fructificación, año donde el Espíritu nos está diciendo
que es el tiempo del fruto, que da su fruto en su tiempo. ¿Cuántos creen que va a llegar un momento que todo lo que nosotros hagamos, Dios lo hace prosperar? Pero tiene que ver con fructificación. Yo quiero leer acá. Viene la aflicción. Bueno, la número 3 es el que fue sembrado entre espinos. El segundo en pedregales, el otro entre espinos. Y es el que oye la palabra, también la oyó. Fíjate que aquí hay cuatro tipos de corazones espirituales. Se da la semilla, el Padre implanta la semilla, pero hay un trabajo diabólico que desarraiga la semilla. Hay un trabajo que hace la aflicción o la persecución por la palabra. Hay otro trabajo que dice, el que fue sembrado entre espinos es el que oye la palabra, pero ojo, las preocupaciones de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Vea, yo creo que este es el más común. Versículo 22. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen la palabra de Dios, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado. Y el amor por las riquezas los engaña. Todo esto ahoga el mensaje o la palabra de Dios y no lo deja dar fruto en ellos. La preocupación de esta vida. Y las riquezas es que todo lo que hace prospera en una mente natural representa dinero para nosotros. Mi empresa está prosperando. Así me esté divorciando. Pero qué alegría, mi empresa está prosperando. Así mis hijos estén muy mal, sin Cristo, porque eso es estar muy mal. Pero mi empresa está prosperando, pero todo lo que yo estoy haciendo está prosperando y lo traslado al dinero, solamente al dinero. Y la prosperidad para nosotros es dinero. Entre más crece mi cuenta bancaria, esto es ser próspero. Pero resulta que las riquezas son una añadidura. Entonces, por eso dice la palabra que las preocupaciones de este siglo, personas que todo el tiempo están preocupadas. ¿Usted ha conocido personas que todo el tiempo están preocupadas? Pues la preocupación ahoga la palabra. Diga, la preocupación ahoga la palabra. Por eso el Señor dijo, no se preocupen porque han de comer, que han de beber, que han de vestir, porque los gentiles son los que se preocupan de todas estas cosas. Ahora, eso no significa que usted no trabaje, ¿no? Porque la palabra dice, el que no trabaje, que no coma. Pero hay gente que teniéndolo todo y están preocupados. Y la preocupación ahoga la palabra. Eso quiere decir el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y la hace infructuosa. Las preocupaciones de esta vida y el engaño de las riquezas la ahogan. Estoy leyendo en otras versiones. La semilla sembrada entre espinos representa a los que oyen el mensaje, pero los negocios de esta vida les preocupan demasiado y el amor por la riqueza los engaña. Otra versión dice, pero la congoja de este siglo y el engaño de las riquezas, la congoja, traduce también congoja, preocupación, y esa preocupación trae ansiedad. Y el engaño de las riquezas. Definitivamente el engaño ¿de qué? De las riquezas. ¿Saben cuál es la temporada más peligrosa para los hijos de Dios? Cuando todo lo que hacemos
comienza a prosperar. Porque precisamente esa prosperidad nos puede engañar. Esa prosperidad financiera nos puede ¿qué? Engañar. Porque habla del engaño de ¿qué? De las riquezas. Y eso tiene que ver con dinero, y es un engaño. Es un engaño. Es cuando más cuidado debemos ¿qué? Tener. Cuando usted esté prosperando mucho financieramente, es cuando usted más cuidado debe tener. Porque esa riqueza tiene el poder y la virtud de engañarnos. Entonces ya dejamos la palabra, y entonces la palabra ya comienza a ahogarse en nosotros. La aflicción, la preocupación. Hay gente que le puede más la preocupación que cualquier otra cosa. Así que todo esto hace infructuosa la palabra. Por eso Cristo en mí, de semilla a árbol. O Cristo en mí como semilla infructuosa. Porque no crece la semilla. Y la última es el que fue sembrado en buena tierra, es el que oye y entiende la palabra. Diga, yo oigo y entiendo la palabra. Es oír y entender. Contrario al primero, el primero oyó pero no entendió. Cuando nosotros oímos la palabra y la entendemos, el diablo no viene a robarla, sino que es una palabra que da fruto. Diga, es una palabra que da fruto. Ahí es cuando yo puedo decir Cristo en mí, de semilla a árbol, porque el árbol es el que fructifica. Por eso el justo será como el árbol plantado a la orilla del río, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae y todo lo que hace prospera. Este es Cristo en mí. ¿Quién es el que hace prosperar todo lo que yo hago? Cristo. Pero es una prosperidad llena de gozo. La palabra dice que las riquezas del impío no lo dejan dormir. En cambio, la prosperidad que Dios nos da a nosotros es una prosperidad llena de gozo, llena de paz. Vas a poder dormir plácidamente, descansar plácidamente. Tienes paz en tu corazón, tienes alegría, tienes gozo, tienes esperanza. Entiendes que esa prosperidad es para ser bendición, que recibiste la vida del Hijo para ser bendición. Fructificamos para ser bendición. Diga, yo fructifico para ser bendición. Yo fructifico para ser bendición. Fructificamos para ser bendición. ¿A quién? A otros. Amén. A otros. Entonces, este es el que da fruto. Y produce, mire lo que produce esta semilla. Esta semilla produce a 100, a 60 y a 30. Y aquí hay gente que está lista para dar fruto al 30. Si la palabra dice que al 30, yo creo que por debajo de 30 no hay fruto. Porque dice que produce fruto al 30, al 60 y al 100. Y aquí hay gente preparado ese corazón para dar fruto al 30. Otros darán fruto al 60 y otros estaremos dando fruto al 100. Y Dios va añadiendo a la iglesia los que han de ser salvos. Y la iglesia va creciendo. Y algunos comienzan a dar fruto al 30, pero los que estamos en el 100 no podemos golpear a uno que está dando fruto al 30. Oiga, dé fruto, tenga fe. Cuando ese hasta ahora está dando fruto al 30, el otro al 60 y otros al 100. Por un grano, damos fruto al 30, al 60 y al 100. Pero tenemos que tener cuidado con todo lo que viene para que la semilla no llegue a ser árbol. Hay un trabajo del diablo, hay un trabajo
de la carne, porque la preocupación es de la carne, es una obra de la carne. La aflicción, el engaño de las riquezas. Y todo esto nos hace frente para que Cristo no sea de semilla a árbol en mí. Y lastimosamente hay mucha gente que muere habiendo recibido la vida del Hijo y pasan 20, 30 años y nunca fructificaron. ¿Y sabe por qué nunca fructificaron? Y lo voy a decir así, porque no se le dio la gana. No fructificó porque no se le dio la gana. No dio fruto porque no se le dio la gana. No fue el Señor a la higuera a demandar fruto y no le dijo a la higuera nunca nadie jamás coma fruto de ti. ¿Y la higuera da fruto? Así que cuando el Padre nos dio la vida para que crezca, para que el Hijo se forme en mí, para que de semilla llegue a ser árbol. Y si Cristo en mí, habiéndoseme dado a Cristo, no llega a ser el árbol, que es la expectativa del Padre, pues usted no le puede echar la culpa a nadie. Usted no puede decir, no, es que fue el pastor, no, es que fue mi marido, o los varones, no, es que fue mi mujer. Porque nosotros somos especialistas en echarle la culpa a los demás. Es que por tu culpa y por tu culpa. Y resulta que el Padre nos va a decir, por tu culpa. No fue por culpa de nadie, fue por mi culpa, porque no se me dio la gana. Diciéndolo así de una manera muy divertida, porque no se nos dio la gana, porque en la semilla venía todo venía en la semilla. Cuando un agricultor siembra una semilla de árbol, en la semilla está todo para que llegue a ser el árbol de mango que dé fruto. Y se riega con agua y se le echan abonos. Y la palabra es el agua y la palabra es el nutriente de la semilla. Por eso todo es la palabra, por eso ese hombre del Salmo 1 dice que medita en la palabra día y noche, porque la palabra es el agua, porque la palabra es el nutriente, porque la palabra es el abono, porque la palabra es el Hijo, porque la palabra es la semilla, porque la palabra es Cristo en mí, porque la palabra es el árbol, porque la palabra es el todo y en todos. Y porque la preeminencia es la de la palabra, porque por la palabra fueron creadas todas las cosas, las que están en el cielo y las que están en la tierra, porque todo lo que Dios creó, lo creó por la palabra. Y nos da la palabra como semilla, iglesia. A mí me parece increíble, y yo digo, Dios, no es que no lo puedo entender. Yo no puedo entender cómo cristianos por años y caminan con un peso de preocupación. ¿Y usted los ve? Hay una chica que conocemos con Alirio que ella dice cristiana desde el vientre. Y cada vez que nos la encontramos es, hola, ¿cómo estás? Y ella siempre está de afán. Ella siempre está preocupada, corriendo. Y decimos, ¿qué hay en ella? Se congrega todos los domingos. Desde el vientre soy cristiana, pero no vemos el árbol en ella. Vemos una semilla infructuosa, una semilla que no dio fruto. Y todo el tiempo la vemos corriendo, todo el tiempo la vemos preocupada, todo el tiempo la vemos cargando cosas, todo el tiempo va a la carrera. Y hay gente así. Y la semilla se vuelve infructuosa. Por eso el 2025 ponga atención, escuche lo que el Espíritu le está hablando a la iglesia. Ramas que fructifican, que dan fruto. Esto tiene que ver con el carácter del Hijo.
Recuerde, el amor llegó a mi vida como semilla, la fe llegó a mi vida como semilla, todo lo de Cristo llegó a mi vida como semilla. Pero esa vida va alcanzando una plenitud. Por eso Cristo dijo, he venido a darles vida, vida como semilla. Y vida en abundancia, como árbol. Por eso Él dijo, el ladrón vino para robar, matar y destruir. Pero yo he venido para que tengan vida y vida abundante. No solo vida, iglesia, no solo vida, una vida plena, una vida abundante. Esto tiene que ver con el árbol en mí, con el Cristo que de semilla creció hasta llegar a ser árbol que fructifica. Digan amén. Pongámonos de pie y vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta palabra. Señor, hoy he entendido más tu palabra, Padre. Gracias, Señor. Gracias por iluminar mi entendimiento, Padre. Señor, gracias porque tú me has dado a Cristo como semilla, Señor. Cristo vino a mi vida como semilla, Padre, para que llegue a ser el árbol en mí, Señor, el árbol que fructifica, para que yo sea la hoja de ese árbol que nunca cae, Señor, porque Él es el árbol de la vida, Padre. Él es el árbol de vida, Señor, y tú me has injertado en el árbol de vida. Señor, he sido desarraigado de un árbol de muerte. Y me has injertado en el árbol de vida, Señor. Me trasladaste de tinieblas al reino del amado Hijo, al reino de luz, Señor. Y hoy te doy gracias, Señor, y yo pido que esta palabra no vuelva a mí vacía. Dile con todo tu corazón, Señor, dame más luz. Dile, dame entendimiento de Cristo en mí, de semilla a árbol. Dile, Señor, yo quiero entender el misterio de Cristo en mí. Esa esperanza de gloria, Señor, ese misterio que estaba oculto desde los siglos, Señor, y las edades. Tu palabra dice que estaba oculto, pero que ahora, Señor, se nos reveló, pero que ahora se nos dio a conocer. Y Señor, Pablo dijo que tú habías tenido a bien revelar al Hijo en mí. Señor, Pablo lo dijo. Pablo dijo que daba gloria a ti, que habías tenido a bien revelar al Hijo en él. Y Señor, gracias porque has tenido a bien revelarnos a Cristo, Señor. Revélanos a ese Cristo como semilla, Señor, pero que va creciendo hasta que llega a ser el árbol, Padre. Dile, Señor, gracias. Gracias por ese Cristo en mí, por esta vida que me has dado. Dile, Señor, entiendo que no te elegí yo a ti, sino que tú me elegiste y que me pusiste para que yo lleve mucho fruto y ese fruto glorifique tu nombre. Y gracias, Señor, porque tengo una visión espiritual y es ser como el Hijo y permanecer en Él y Él en mí, para que yo haga tu voluntad, Padre. Y Señor, gracias porque esta iglesia crece en todo, Señor. Gracias porque es el tiempo de la fructificación, el árbol da fruto en su tiempo. Y gracias, Padre, por una iglesia que fructifica, que da fruto en su tiempo, Señor. Gracias, Padre, porque todo lo que hacemos tú lo haces prosperar. Gracias por hacer prosperar la evangelización, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque yo puedo entender a Cristo en mí, de semilla a árbol, Padre, fructificando al 30, al 60 y al 100 por uno, Padre. Gracias, Señor, porque este hombre viejo se despoja de toda aflicción, se despoja de toda preocupación, se despoja de todo engaño de las riquezas, Padre, para fructificar, Señor. Gracias. Y pido entendimiento, Señor, porque entiendo que si no entiendo, el diablo viene y roba la palabra, la semilla que fue sembrada. Padre, gracias porque esa palabra en mí no se hace infructuosa. Recibo la palabra, Señor. Mi corazón es una buena tierra. Tengo oídos para oír lo que el Espíritu me está hablando, Señor.
Gracias, Padre, por tu palabra en mí, Señor, produciendo mucho fruto, Padre. Mucho fruto, Padre. Gracias porque ese árbol crece y fructifica, Señor. Y soy bendición a otros, Padre, porque doy fruto. Y cuando un árbol fructifica es bendición a otros, Señor. Y gracias porque fructifico y soy bendición a otros, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo donde he recibido tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es la verdad. Y recibo tu palabra como esa palabra de hombres. Señor, y si la preocupación ha hecho infructuosa la palabra, la ansiedad, y esto ha sido una constante en mi vida, Señor, yo te pido perdón porque le he dado más prelación a la preocupación, a los negocios de esta vida, Señor, que a la palabra. Y si la aflicción en mí, las ocupaciones, todo lo que viene, Señor, a robar esta palabra bendita, Señor, esta vida que tú me has dado, yo te pido perdón, Señor. Y hoy me humillo bajo tu poderosa mano, Señor. Y quiero dar fruto, Señor. Yo pido que este 2025 sea un año donde yo comience a fructificar, Señor, y a dar mucho fruto para que tu nombre sea glorificado, Padre. Hoy te doy gracias por este tiempo, Señor, y por esta vida que tú me has dado en Cristo Jesús. Amén. Iglesia, ¿para qué te fue dada la vida del Hijo? ¿Para qué nos fue dada la vida del Hijo? Aleluya, gloria. Gracias, Señor.